noches. Ya estamos en nuestra cita semanal, esta cita que estamos teniendo todos los días del fin de semana, porque por supuesto, tener sexo es algo que se disfruta y se disfruta más que solamente una vez a la semana. Por supuesto, hay quienes les gusta todos los días y a veces más de una vez, pero tú sabes que al menos lo que es jueves, viernes, sábado, domingo, aquí en Uniradio TV tenemos este espacio para ti, para tener sexo con Roberta, para platicar acerca de todas esas dudas, preguntas y sobre todo atender todas las necesidades que tú tienes respecto a este tema, que nos haces favor de enviarnos a través de pregunta@robertamedina.com y en el Facebook de La Sexóloga de Tijuana. Estamos atendiendo tus preguntas, la verdad es que agradecemos muchísimo el favor que nos haces de tu confianza, preguntándonos lo que tú necesitas saber para poder vivir la sexualidad y la vida en plenitud, en placer, en libertad. Y es justo por eso que el tema del día de hoy, bueno, ¿qué te platico? Que es una pregunta que la verdad yo creo que casi es diario que nos llega una pregunta de este tipo. Muy frecuentemente nos llegan por parte de las mujeres porque lo viven con mucha ansiedad, como esta parte de no saber qué es lo que sucede, qué es lo que les hace falta. Muy frecuentemente también nos las preguntan los hombres porque pareciera que para ellos es tan importante que sienten que de alguna manera algo están haciendo mal y algo tienen que aprender. La realidad es que de repente nos enfrentamos y nos metemos en este encuentro erótico que más que estar tú y yo y estarnos en esta parte de encontrarnos, de disfrutarnos el uno al otro, de repente pareciera que estamos persiguiendo una lista de pendientes donde el orgasmo es entonces el principal actor de toda esta historia y entonces le otorgamos la total cuestión de que esté protagonizando este encuentro y dejamos de lado toda la posibilidad maravillosa de este encuentro, de estas caricias, de estos besos que de alguna manera, por supuesto, no solamente te aseguran, te anticipan que este llegue, sino es el maravilloso camino de encontrar tu cuerpo, el mío y el de los dos en esta maravillosa posibilidad de vivirnos y de disfrutarnos plenamente. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de ese, híjole, ya no sé si es deseado, temido o sufrido, pero el orgasmo femenino, wow, vaya que es un tema. De repente, esta parte de la necesidad de que exista trasciende cuestiones de tranquilidad y puede llevar que el encuentro erótico sea un encuentro de ansiedad, sea una situación así como de tareas pendientes de, ok, es que entonces le tenía que hacer esto aquí y entonces tengo que ver cómo está respirando y yo, bueno, que creo que casi sí. Y entonces la mujer empieza con una situación de ya viene, pero nunca llegó. Y entonces ya más que estar disfrutando, estamos persiguiendo este tipo de temas. Y fíjate que te puede sonar gracioso de esa manera, pero la verdad es que realmente es un tema. Tan es un tema que incluso acaba de pasar el Día Internacional del Orgasmo. Y fíjate, esta iniciativa fue hace 5 años por un concejal de un pueblo brasileño que, como tenía varias deudas pendientes sexuales, ya sabes, con su esposa, entonces determinó que ese día los habitantes tendrían, y sobre todo por supuesto los hombres, tendrían que asegurarse de que su pareja mujer tuviera un orgasmo. Se empezó festejando el 9 de mayo, pero finalmente se estableció el 8 de agosto. Y fíjate, esta situación es tan interesante que países como Dinamarca otorgan al orgasmo un acto obligatorio, de manera tal que una mujer puede demandar a su pareja porque no le dé orgasmos. Y fíjate el castigo, es 1 año de abstinencia vigilado por una policía mujer. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, no solamente es como esta necesidad de complacer al otro y de sentirse complacido, sino en verdad es un tema que hasta nos genera ansiedad, problemas y que hoy podremos platicar acerca de cómo dar algunos tips para que se pueda ir acercando y si no, lo que sería también siempre importante es que recuerdes que el orgasmo es solamente una opción, no necesariamente es la obligación dentro de este encuentro. Y te lo voy a decir de esa manera, porque entre 5 y el 15% de las mujeres sexualmente activas nunca han tenido un orgasmo. Y hay una estadística que habla que en México es más del 60% de las mujeres que nunca han tenido un orgasmo a lo largo de toda su vida. Entonces, aunque esto no es un dato como para que nos dé un consuelo, sí es importante darnos cuenta de que hay tarea pendiente en la mujer para conocer el orgasmo y de esa tarea nos vamos a encargar el día de hoy. Es para mí un placer presentar a
una experta en este tema de sexología y en otros tantos, sobre todo, porque hoy nos va a dar así como unos tips ricos de cómo ir ingresando otros elementos, otros sentidos en nuestra área, porque bueno, ella tiene una amplia experiencia trabajando con aromaterapia, con cuestiones de flores de Bach. Ella es psicóloga, es aromatóloga, es también sexóloga, y tú la has de ver y la has de recordar porque estuvo con nosotros el jueves en Círculo Rosa, y por supuesto, le pedimos que se quedara aquí para platicar también de sexo con Roberta. Y ella es Alejandra Valdés. ¿Cómo estás, Alejandra? Ay, encantada de estar nuevamente contigo. Muchas gracias por invitarme y encantada de estar nuevamente contigo, ¿no? Alejandra, ¿cómo ves tú esta situación desde tu experiencia clínica en la sexualidad? ¿Cómo ves esta carrera en la que de repente nos metemos como casi obsesión porque la mujer tenga un orgasmo? Sí, bueno, primeramente un orgasmo es de quien lo trabaja, hija, porque si le echamos la culpa al otro, que nos dé la estimulación correcta, el tándem suficiente, la intensidad que nosotras deseamos, en realidad es quien lo trabaja y quien lo expresa, como va expresando. Y esta carrera por alcanzar esa culminación del clímax me parece también un poco absurda. Acá lo más importante es que primero nosotros nos amemos a nosotros mismos. Desde ese lugar hedonista, desde la búsqueda del placer y del encuentro conmigo, yo puedo compartir este cuerpo, este placer contigo. Y tú te ocupas de tu orgasmo o de tu placer y yo me ocupo del mío. Creo que es la manera más correcta. Y luego, claro, estamos los dos haciéndonos felices, porque si tú gozas, yo me siento bien, me siento cómoda, ¿no? Claro. Pero no creo que las personas vayan, bueno, la mayoría va a un encuentro para tener un orgasmo, esta culminación, que fisiológicamente, en definitiva, son de 3 a 15 contracciones mioclónicas, pubococcígeas, eso es lo fisiológico. Pero lo fisiológico termina ahí y nada más. Que esa es una situación como muy interesante, ¿no? Y ahora que empiezas a hablar acerca de la definición, es importante comentarles que incluso el orgasmo es algo tan subjetivo, pero tan subjetivo, que si tú revisas, hay diferentes propuestas de cómo intentan definir el orgasmo. Y cierto es que esa es la medición de lo que han logrado identificar de cómo el cuerpo responde, pero la realidad es que el orgasmo es definido como una sensación subjetiva de placer. Así es. Por lo que cada quien puede vivirlo de una manera diferente. Y esto también se torna en una cuestión interesante para platicar, ¿no? Porque entonces, si yo como hombre ya he estado con otra mujer, de repente voy a esperar que la mujer con la que esté ahorita se orgasme igual que la anterior. O si veo muchas películas porno, ya sabes, sí, o sea, voy a esperar que se contorsione y convulsione y todo, y muy probablemente ya tenga un orgasmo, pero tenga otra forma de expresarlo. Así es, son estímulos diferentes que te pueden producir, digamos que... Mira, en la época de 1900 Freud hablaba de 2 tipos de orgasmo y decía que el clitoridiano era el más infantil y que el orgasmo vaginal era el adulto, siendo que en realidad el punto de arranque es diferente para cada quien. Entonces, es una vivencia totalmente subjetiva y hay gente que, bueno, tiene un orgasmo porque le besan el cuello. Entonces, las zonas erógenas son muy individuales y el recorrido o la necesidad que tenemos nosotros de explorarnos, de autoexplorarnos, es solamente y exclusivamente nuestra la responsabilidad. Y qué interesante e importante esto que dices, Alejandra. Digo, por favor, tomen nota quienes nos están escuchando. Es cierto, sí, efectivamente, en el área de la vulva, en el área de allí, ¿no? Donde regularmente dicen los genitales, efectivamente hay muchas terminales nerviosas, pero como mujeres y también como seres humanos, aunque los hombres un poquito menos, pero como mujeres tenemos un mapa erótico amplio, ¿no? Y entonces no solamente sucede esto de lo del cuello, puede suceder que hay mujeres a través de la estimulación de las mamas o de las tetas, pueden sentir extremadamente placentero a través de, no sé, del cuello, de la nuca, ¿no? De la espalda, del costado, o sea, una serie de lugares que si tú buscas la forma de estimularlo, muy posiblemente tenga muchísimo más placer e incluso orgasmo que por el hecho de la penetración. Y a veces los hombres lo olvidan. Sin embargo, estadísticamente, más del 75% de los orgasmos de las mujeres no son por penetración. Así es. No necesitamos un pene erecto para gozar, por eso no se tiene que hacer tanto responsable el hombre por conservar esa erección, para darnos placer. Es otro nivel de placer y claro que sentimos placer, pero eso hay dependiendo quién sea. Y sobre todo, bueno, a determinadas edades hay zonas que se resecan mucho a nivel de la pared, de la vagina, y si no hay lubricación, entonces hay dolor en el coito, entonces la mujer termina teniendo orgasmos clitoridianos en su totalidad, ¿no?
Y que de alguna manera, digo, ya hablando un poquito acerca de lo fisiológico, finalmente el clítoris, nosotros vemos una cuestión de 2, 3, posiblemente quienes tengan más largo el clítoris, un poquito más de centímetros, pero en realidad el clítoris es un órgano muy grande, mucho, muy grande, y tiene unas raíces como de esta forma, donde tú puedes ver esto aquí hacia afuera, pero tiene unas raíces que se elongan a lo largo de los labios menores y que esto va y abraza la entrada del introito vaginal de forma tal que de todas maneras se esté estimulando al momento de la penetración. Es interesante que tú sepas acerca de cómo está conformado el cuerpo, tú como mujer principalmente y también el hombre, porque estarás de acuerdo que hay muchas mujeres que no conocen su cuerpo y desde ahí es difícil que incluso puedan identificar cuando se acercan a un orgasmo. Así es. No, el criterio de la falta de educación sexual, sobre todo cuando yo llego a México hace 16 años, me encuentro que la mayoría desconocía hasta dónde estaban sus zonas erógenas o el clítoris. Es más, quizá nunca se habían masturbado. Entonces, cosa que me pareció un atraso como de 30 años respecto a Buenos Aires o Argentina, ¿no? Entonces sí me asustó. Y bueno, por eso propuse, ¿no? Trabajar como sexóloga en México también. Sí, la escasa información y sobre todo el tema tabú religioso que nos impide acercarnos al placer como mujeres, ¿no? Como si fuera el placer algo sucio, asqueroso, que la mujer bien o la mujer de su casa no tiene que sentir o no tiene que probar. Y a ver, y aparte, si me demuestras que gozas, ¿con quién lo aprendiste o quién te enseñó a expresar de esa forma? Como si estuviera mal expresar. Y sabes que desde esta parte me parece muy interesante porque aparte también se genera no solamente la responsabilización de que él tendría que hacer el orgasmo, sino una tremenda culpa y a veces frustración y a veces limitación, ¿no? Y entonces como esta parte donde entonces permanecemos pasivas, las mujeres permanecen pasivas así sin poderse tocar, ¿no? O sin decirle que las toquen en algún lugar porque entonces esto implicaría que el otro le pregunte, le cuestione o qué fatal, qué va a pensar él si de repente estoy en medio encuentro y bueno, me da la gana tocarme y perfectamente me puedo tocar las tetas, vulva, pechos, mamas, como sea, ¿no? O tocarme la vulva mientras él me penetra y entonces yo también ser partícipe de este placer que se va dando y por supuesto de darle placer a él, porque digo, los hombres son visuales y también les gusta ver, ¿no? Pero de repente es esta parte donde, ¿cómo me voy a tocar? Porque no me atrevo a tocarme ni a solas, muchísimo menos me voy a tocar enfrente de alguien más, o qué pensar de que si me pone la mano es como, no, o que me ponga la boca ahí, ¿no? Es como, es un lugar sucio, no debe de haber nada. Y entonces vamos limitando mucho, limitando lo que entonces podría ser parte de un encuentro erótico. Y el machismo, no hay que olvidar, el machismo que frena mucho la capacidad de la mujer de ser activa y decir, yo tengo necesidades y yo quiero. Entonces, yo me someto a ti cuando tú quieres, pero yo no te puedo pedir cuando yo deseo o necesito estar contigo. Y es una forma también como de entregarle, así te entrego mi amor. De otra manera, o es más permitido decirle también, fui violada, que estuve con otro hombre anterior a ti y gocé como una yegua, no sé, ¿entendés? Es como que sí es más permitido en culturas machistas decir, ay, pobrecita, fuiste violada, entonces se tolera más, ¿no? El tema de ser el exclusivo, el tema de la virginidad. Y ahora que dices esto de qué difícil decirle estuve con otro y me comporté y disfruté como una yegua, las pocas mujeres que cada día están siendo más, que ya tienen una historia sexual de haber estado en algún encuentro con otros hombres, tienen la obligación de permanecer calladas, ¿no? O sea, es como no hablar, no decir, porque incluso hay una como casi como doble moral, porque si tú lo dices no solamente eres juzgada y criticada, sino también estás afectando severamente el autoconcepto y la idea de este hombre. Y entonces no puede haber un hombre que sea mejor que yo. Sí, qué miedo. Bueno, por eso es la virginidad. ¿Para qué se establece la virginidad en definitiva, ¿no? Para que realmente me asegures que es mi hijo. Si soy virgen, me asegures que ese hijo que está en tu vientre es tuyo. Claro, es lo que yo digo y siempre lo comentado así sarcásticamente, para mí es como el sello de garantía de las mujeres, ¿no? Es como cuando compras un producto y le quitas este plastiquito o aluminio de que te asegura que nadie más lo ha usado y que incluso ahí dice la leyenda, ¿no? Si usted encuentra el sello de garantía violado, favor de regresar el producto. De alguna manera, a veces el IMEN ha sido el sello de garantía para las mujeres. Pero regresamos a platicar más acerca de el orgasmo femenino ahora que estamos de regreso de esta breve pausa comercial para tener más sexo con Raúl.
y platicando en Facebook respecto a lo que tú piensas del orgasmo femenino. Los hombres nos dijeron que es rico provocarlo con la lengua. Bueno, la verdad es que sí, también como para las mujeres es muy rico que se los provoquen de esta forma. Que dura más que el de los hombres, híjole, la verdad es que muy posiblemente haya momentos en los que sí sea más prolongado, pero eso no significa que ustedes hombres tampoco lo puedan experimentar, solamente es cuestión de ir conociendo un poco más su cuerpo, que hace que el hombre se estremezca como felino, que las mujeres nos dicen que bueno, que es fascinante, que es lo mejor, que se siente muy bien cuando se logra, que bueno, de alguna manera es como darle un regalo al sexo masculino, que desaparece toda la sensación de contacto por un instante, que no necesitamos ayuda para conseguirlo, que es algo sublime, y esa parte me parece interesante. Hablemos un poco acerca de cómo en verdad una parte supremamente placentera del orgasmo es este momento en el que dejas de estar. Incluso en tiempos anteriores le llamaban la muerte pequeña, le petit mort, porque tenía que ver justo con eso, es como te vas y te hundes en el placer, cosa difícil para algunas mujeres, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, en la clínica por algo nos vienen a consultar, ¿no? Sí, hay gente que controla demasiado la vida. Entonces, al controlar por ejemplo, a sus hijos, controlarse a ella misma en sus gastos, digamos, el control o lo que sucede en el orgasmo sucede en su vida también. Entonces, a veces hay una analogía. Dime cómo vives y te diré cómo estás en la cama o qué nivel de placer te das, ¿no? Entonces, está muy concatenado. O sea, somos una integridad como sujetos. Somos emoción, somos pensamiento, somos acciones y venimos con una historia y con una niñez quizá conflictiva. Entonces, tenemos que resolver muchas de esas cuestiones a través de temas placenteros. El placer se nos otorga para eso, para acompañarnos y resolver muchas de nuestras inquietudes o conflictos que traemos. Es una descarga de tensiones, en definitiva. Y cada quien lo vive de una manera distinta el placer, ¿no es cierto? Y fíjate, cómo controlas tu vida, pero también cómo no te sueltas, ¿no? O sea, es ese tipo de personas que necesita tener el plan A, B, C, D, F, G, H, I, J, Z, porque de alguna manera la incertidumbre no le es placentera, la evita, y en una relación erótica la incertidumbre es una parte importante. O sea, si yo ya sé que lo que sigue es que me vas a hacer así y luego me vas a hacer así y luego realmente ya no va a estar tan placentera la situación como cuando te sueltas, como cuando fluyes, ¿no? Cuando juegas con esta parte. Entonces, en un momento te lo hago yo, en otro momento me lo haces tú, pero es en esta parte como del vaivén, como de este juego que de alguna manera es interesante. Y otra que yo encuentro muy frecuente presente. La parte donde entonces yo necesito que todo esté de alguna forma y en un orden, ¿no? Entonces no me vayas a ver la lonja, la celulitis, las estrías, no me vayas a embarrar, ¿no? Sí. Es súper tradicional en algunas personas que dicen, oh, no, eso ya está muy viscoso, ya está embarrado, ay, qué feo huele, no. De alguna manera fuerte, ¿no? Que es una expresión de tu cuerpo y de tu amor y que tú lo veas como algo sucio, asqueroso, como rechazando algo de ti. Rechazo, en definitiva, la eyaculación es parte del amor. Y el no orgasmo o la anorgasmia tiene que ver con la incapacidad que tiene esa persona de expresarse a sí misma amor y de expresarle al otro amor. Entonces no es solamente no tengo orgasmo y se acabó. No, no puedo dar, no puedo entregar, no puedo fundirme en ti, no puedo soltarme. Eso es la anorgasmia, en definitiva. Y en ese sentido es justo el reflejo de cómo es que muchas veces tenemos tanta aversión a las otras personas. O sea, no necesariamente el que yo me pueda fundir en este momento y en este encuentro ante ti significa que me pierda a mí misma. Y a veces es tan fuerte la necesidad de seguir luchando por las convicciones y convencer a todo el mundo que tenemos la razón, que también eso vamos haciendo en el encuentro erótico. Y a veces es una situación así como de que pues vas a ver que no lo vas a lograr, ¿no? Sí, como una situación de cobrarle la factura pendiente, entonces ahora no. O todo lo contrario, hay una teoría de la vagina dentada. Está en relación a que el hombre tiene miedo de ingresar a esa caverna y ser castrado, ¿no? En realidad, ser castrado no es ser castrado en el pene, sino ser castrado emocionalmente y en sus comportamientos. Entonces, hay mujeres que son tan posesivas, tan controladoras con sus vínculos, que hacen que el hombre sienta miedo. Entonces, por ahí tiene disfunciones sexuales para no estar introito mucho tiempo. Entonces, esta es una forma, digamos, de controlar al otro también.
Y que en ese sentido es importante que nos demos cuenta que, bueno, si a ti te ha sucedido desde siempre, si tú eres una mujer que nos está viendo en este momento y nos dice, bueno, yo nunca he podido tener un orgasmo, definitivamente lo que tienes que tener presente es que esta historia tiene que ver únicamente contigo. Si tú en algún otro momento ya tuviste orgasmos con alguna pareja o con esta misma pareja y es diferente, bueno, ya podríamos hablar de temas de pareja. Pero en ese sentido si nunca has tenido un orgasmo, aguas, porque hay que revisar cosas de tu vida. Y se vio en una estadística que es un 95% sociocultural, de pareja, digamos que tiene mucho que ver con los mitos y contigo. No, o sea, 5% biológico el origen, así que hay un 95% que le podemos ofrecer a nuestras pacientitas y a la gente que nos está escuchando esta posibilidad, que pueden, que solitas, sin terapia también pueden, ¿no? Claro, y en ese sentido es bueno, sí es cierto, hay unas partes fisiológicas que muy frecuentemente tienen que ver con medicamentos, con algún daño en la médula, con algunas situaciones importantes, que definitivamente esto ya lo habría sabido, ¿no? Desde antes. Entonces, sí, situaciones como las que hemos hablado ahora, Alejandra, de esta parte del control, de esta parte de soltarte, de jugar, de confiar en el otro, de no temer entregar, de amar tu propio cuerpo como sea, y tus propias lubricaciones y sonidos y lo que sea, porque finalmente eso es lo que estás entregando en esa situación. Y algo interesante es como vivir el placer, ¿sabes? De repente es como tan difícil, nos han enseñado tanto la culpa que hasta cuando te estás comiendo una nieve estás pensando en que se te va a alojar en la lonja por 5 días, ¿no? En vez de estar disfrutando, que si en ese momento decides comértela, disfrutarla totalmente. Así es el encuentro erótico. De repente están pensando en, sí, claro, ¿verdad? En la mañana no me hablas y ahorita si quieres y todo, que entonces no están en ese momento en el placer, sino en todas las dudas y deudas pendientes con la pareja y consigo mismas. Sí, bueno, hay gente, yo tenía una paciente que me decía que estaba pensando en lo que iba a hacer de cenar al otro día, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer de comer? Yo, ¿cómo te vas a conectar? Claro, si estás pensando en otras cosas, tenés que estar aquí ahora, ese es tu momento. Se habla de la senestesia o sensaciones anestésicas que tienen que ver con la olfacción, con lo que escucho, con lo que siento de mi tacto, ¿no? Esa es la senestesia, mis sensaciones, es lo que yo percibo con mis estímulos y es lo que yo traduzco después con este cuerpo y mis señales, obviamente, pueden presentarse como un orgasmo en sí. La misma señal del placer puede traducirse en orgasmo, pero no es la única traducción. Y en esta parte donde tenemos 5 sentidos, por favor, inclúyelos todos en tu encuentro erótico. Hazlos presente, hazte ahí partícipe de cada una de las cosas, porque todo puede ser erotizante, o sea, desde lo que escuchas, ¿no? Como los gemidos, escuchar la respiración de tu pareja que se va acelerando, escuchar tu propia respiración, los sonidos que pueden estar sucediendo al momento de, por ejemplo, del acto de la penetración, del tocar, ¿no? Cómo suena la lubricación, o sea, el estar atenta a esta situación, lo que tú puedes oler, ¿no? Sí. La olfacción es bien importante porque, bueno, está ligada al sistema límbico. El sistema límbico está en el centro de las 3 cortezas cerebrales que tenemos. La primera está relacionada a lo reptiliano, la segunda el sistema límbico, que trabaja en las emociones, digamos que es el sistema que capta y transmite las emociones en todo nuestro ser, en nuestras sensaciones, y también la respuesta sexual está en el sistema límbico. Y el olfato, el bulbo olfatorio, está ahí, en el sistema límbico. Entonces, emoción y olfato son la misma palabra, están concatenados, están unidos, son primos hermanos. Entonces, si quiero oler rico, quiero que mi ambiente huela rico, podemos opcionar otros estímulos, ¿no? Olfatorios, que son muy, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un pastel y la vainilla tiene un efecto como de hogar, ¿no? De hacernos quedar en casa. Sí, como de acogimiento, ¿no? Sí. Y fíjate, esa parte donde justo puedes potencializarlo también, ¿no? Hay aromas de las que estuvimos platicando en Círculo Rosa. Si nos estás viendo en YouTube, busca por aquí alguno de los programas anteriores donde veas a Alejandra, que hemos estado hablando de estas esencias y de otras que puedes ir incluyendo en el espacio, en tu cuerpo, como para irte preparando y también, por supuesto, disfrutar de los olores de los que tú decoras y también de los propios. O sea, la persona
todos tenemos un aroma individual que es muy importante y que finalmente es lo que nos llevó a estar con esta persona. Entonces, disfrutar del aroma de la persona, disfrutar de todas las posibilidades que te da el contacto. De repente ya estás acostumbrada nada más a hacer como una caricia así por arriba, pero ¿qué tal si entonces pones más presión, si masajeas, si entierras las uñas, si pones las manos por un lado, si las pones por el otro, si no solamente tocas con las manos? De repente esta parte donde puedes tocar con el resto del brazo, como que puedes tocar con tu espalda en el otro, es como realmente permitir conectar cada parte de tu cuerpo, porque con todo tu cuerpo puedes sentir y hacer sentir al otro. Sí, y hasta con el cabello. El cabello, acariciar al otro con el cabello, rasguñar, morder. Hay varias formas, ¿no?, de expresar ese cariño que tengo y también expresar las sensaciones que traigo. Y entonces, si tú eres la mujer en ese sentido, suéltate. O sea, en verdad es como disfruta. Si te va a morder, no necesariamente te va a arrancar el pedazo de piel. Permítete saber qué se siente un poco de fuerza en las diferentes partes de tu cuerpo, qué se siente que te toquen con los diferentes lugares, porque justo en la manera en la que vayas permitiéndote sentir, podrás identificar tus sensaciones y acercarte al orgasmo. O sea, el orgasmo no llega de la nada, es justo la respuesta que nosotros vamos teniendo, que la dibujan como una curva donde vamos subiendo en intensidad en esta parte de la meseta, donde cada vez es mayor la tensión y cada vez es mayor. O sea, no vas a llegar de donde tú quieras estar al orgasmo si no entras en todo tu cuerpo, te pones presente en ese cuerpo y haces la conexión de tú disfrutar de lo que te están haciendo y disfrutar de lo que le haces al otro. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, lo cerraste muy bien. No tengo otra opción para definir lo que es encontrar ese éxtasis, esa conexión contigo. Y muchas veces le decimos, ¿viste la cara a Dios? Es como verle la cara a Dios. Es un espacio de íntima conexión con un estado alterado de conciencia, porque eso es... Tú sabes que hay ciclos cerebrales por segundo y en el momento del orgasmo se dice que bajamos a 7 a 14 ciclos cerebrales por segundo, o sea que estamos en una conexión donde cualquier cosa que me digan en ese momento puede ser inducida y muy fuertemente, como las anclas, hablamos de las anclas. Las anclas que pueden ser estímulos que tú puedes ir conectando o con un toque o con un aroma o con una palabra o con un color. Es muy interesante el trabajo de las anclas. Lo trabajo mucho en disfunciones sexuales y si quieres ahora lo hablamos. Claro, sí, porque esta es una parte interesante, ¿no? O sea, bueno, Alejandra, la verdad es, bueno, experta en muchas áreas y muchos temas y el trabajo que ella hace, que tiene que ver con el aroma, con la programación neurolingüística, que de todas maneras te va como enriqueciendo los elementos que tú puedas tener para ir haciendo este mapa erótico que te pueda llevar a esta sensación del placer. Y tenemos una pregunta que dice, bueno, ¿cómo sé si ya he tenido un orgasmo? Regresamos después de esta breve pausa comercial para responder tus preguntas que nos envías a pregunta@robertamedina.com y tener más Sexo con Roberta. Dejamos una pregunta al aire que dice así: ¿cómo sé si he tenido un orgasmo? En verdad es que esta pregunta me la han hecho tan frecuentemente, pero tan frecuentemente, y bueno, yo regularmente contesto, ya lo sabrías. Si tú has tenido un orgasmo, ya lo sabrías. Pero bueno, ojo que hay veces que las amigas se reúnen en el vestuario y demás y empiezan. Yo escucho clarinetes, yo veo estrellitas de colores, yo siento mucho más. O sea, a veces alardean mucho las mujeres y también los hombres de lo que pueden llegar a sentir. Como es una percepción, dijimos, totalmente subjetiva. Entonces, bueno, cada quien lo vive como quiere o lo vive como puede, ¿no? Claro, y esa es la parte súper importante. Esa es realmente la temática, ¿no? En la cuestión sexual, a veces
más los hombres, pero también las mujeres, bueno, contamos la historia 3 veces más fuerte de lo que era, ¿no? O sea, las duraciones, las situaciones, las piruetas que nos aventamos, y la realidad no siempre es así. Sin embargo, si tú te quedas en escuchar a los otros, puedes generar una serie de expectativas de cosas que no te van a suceder. A lo mejor ella sí hizo un charco de ese tamaño en la cama y tú no. Bueno, eso no significa que en algún momento futuro no lo puedas hacer, pero que si hoy no has hecho ese charco, no significa que no hayas tenido un orgasmo. ¿Cómo lo sabrás? Cuando estés atenta a todas tus sensaciones, a ciertos cambios que hay. Efectivamente, hay cambios corporales, como hay unas contracciones en el área vaginal, los pezones se endurecen, el cambio de respiración, la liberación de la tensión, una serie de elementos que cuando estés atenta a tu cuerpo, por supuesto que vas a saber que has tenido un orgasmo. Hay algunas ayuditas también podemos, por ejemplo, hay aceites esenciales que son productos de la fotosíntesis de la planta. Esos aceites ayudan a la irrigación de sangre a las zonas, a determinadas zonas. Entonces nos podemos hacer masajes con aceites, por ejemplo, con romero, con ciprés, con tomillo, que nos ayudan a irrigar la sangre, el pachuli, a la zona, por ejemplo, clitoridiana o a la zona peneal en el caso del hombre, ¿no? Entonces, hay algunas técnicas que podemos ofrecerles, además de herramientas clínicas, ¿no? Que, bueno, le podemos llegar a decir que haga determinados pasos, que vaya teniendo sensaciones, ¿no? Determinadas con su mano, que se compre un vibrador, ¿no? Sabes que en estadística se ha visto que el primer nivel de goce en la mujer es con un vibrador, porque nada puede repetir o reproducir la cantidad de movimientos tan cortos en una zona localizada, ni la mano. En segundo lugar, en Estados Unidos se hizo la estadística. En segundo lugar, el sexo oral. En tercer lugar, la manipulación propia o con otro. Y en cuarto lugar, el coito. Y eso es importante que lo tengan claro. Y por favor, no se sientan sustituidos por un vibrador. Solamente son sensaciones diferentes, que en ese sentido a ustedes también les gustan otras cosas distintas, ¿no? O sea, tienen una sensación diferente, y esto le estoy hablando a los hombres, tienen una sensación diferente cuando se les hace sexo oral, cuando es una penetración anal y cuando es una penetración vaginal. No significa que no les guste cualquiera de las tres, pero bueno, son sensaciones diferentes que, por supuesto, lo importante es que nos sirvan para enriquecer este encuentro. Y decías tú, bueno, de los aceites, pero antes de irnos al corte anterior, nos hablabas un poco acerca de las anclas. Yo les diría al televidente que tome de su vida los momentos más felices o las sensaciones más fuertes. Por ejemplo, matarse de risa con sus amigos, una comida rica, un orgasmo con alguien muy amado, los momentos más satisfactorios. Y después que los piense, que los reviva y se toque un lugar del cuerpo. Puede oler un aroma especial o puede pensar en un color. Lo va a repetir durante 21 días y al término de esos 21 días va a tener una fuerza fisiológica ese toque, ese color o esa palabra o ese aroma. Una fuerza condicionada que tú mismo le condicionaste. Entonces es algo extraordinario. Yo le llamo el Prozac es como el punto disparador Prozac. Es una feniletilamina, te produce endorfinas, te produce serotoninas, como volver a conectar fisiológicamente con esos sucesos. Pero para eso, para que lo puedas volver a reproducir, tenés que 21 días practicarlos para que lo condiciones. Eso es un ancla, una respuesta que la condicionas y basados en esas experiencias cumbres vas a volver a la experiencia cumbre en el momento que más lo necesites. Por ejemplo, si una persona tiene una disfunción eréctil, va a conectar con esa ancla y va a volver a sentir la fisiología del orgasmo. Claro, y en ese sentido también se podría hacer una tarea así como coquetona de pareja, ¿no? O sea, 21 días de hazle lo que le tengas que hacer a tu pareja y ve alimentando esto. En algún momento, en algún evento y situaciones de otro tipo de estilo de erotismo, que es el BDSM, me tocó ver que un amo había logrado hacer la programación a una de sus esclavas y solamente, o sea, le tomaba, obviamente tenía que ver porque creo que le tomaba el cabello de la nuca y le empezaba a decir una palabra y con estársela diciendo y todo, lograba que la mujer tuviera orgasmos. Y obviamente esto corresponde
corresponde perfectamente a una técnica de programación neurolingüística que, bueno, tomaron el tiempo para hacerlo. Y aunque no es lo ideal que ya después vayas a tener así como la muñequita de cuerda que echa la cuerda, pero ¿por qué no el ir predisponiendo al cuerpo a que puedan ya tener un encuentro más enriquecido, ¿no? Sí, y apelar al pasado, porque bueno, el pasado no solamente sirve para aprender, sino también podemos reconocer que hubo momentos en mi pasado mejores o muy buenos y quiero reproducirlos para hacer otros mejores. Y para ir creando toda esta fantasía que de alguna manera nos va enriqueciendo, porque una parte fuerte del encuentro es lo que está sucediendo ahora y otra es también la que incluyes en tu mente y la que conlleva y evoca recuerdos de otros momentos que también fueron placenteros. Y bueno, esa fue la primera pregunta que tuvimos ahora, pero también tenemos otra pregunta que dice así: estoy perdiendo el interés por mi esposo, me siento desconectada emocionalmente de él y esto me está llevando a disminuir los encuentros sexuales. Él es menor 10 años que yo, no sé si tenga algo que ver. ¿Cómo recupero mi interés? ¿Cómo vuelvo a conectarme? Antes estaba dispuesta a atenderlo, a servirle, etcétera, pero ahora me molesta hacerlo ya que no me siento correspondida. Bueno, entonces acá tiene que ver la falta de amor o la falta de afecto que ve proyectada de él hacia ella, ¿no? Yo creo que ella tiene que comunicarse, hablando. Hay que hablar. ¿Qué te pasa conmigo o qué me pasa a mí contigo, ¿no? Y en ese sentido, es importante eso, ¿no? De repente nos quedamos quedar en situaciones tan elementales como, por ejemplo, pudiera ser la diferencia de edad. Sin embargo, nos damos cuenta que una relación, cuando está consolidada y tiene elementos de comunicación, de intimidad fuerte, la diferencia de edad no hace un problema, puesto que justo, aunque hay diferencias, se logran los mecanismos necesarios para poder llevar e incluso, ¿por qué no?, potencializar esta situación, ¿no? El que él sea menor que tú justo le da y les da una situación que los lleva a equipararse en este encuentro erótico. Me parece que lo que es muy presente y que tú misma remarcas es el hecho de no me siento correspondida. Y una vez que no estamos nosotros percibiendo y sintiendo que lo que nosotros damos o estamos dispuestos es recíproco, por supuesto que llega, pues no sé, el enfado, la poca gana de hacerlo, el poco interés, y eso permea todas las áreas, no solamente el atenderlo, sino por supuesto el estar en este encuentro erótico. Entonces conversar, hablar claramente estos puntos, hacerle saber cómo te sientes, pero una parte importante es no desde el reclamo. De repente tenemos una lista yo creo que siente miedo. El miedo es el que te va a mermar la capacidad de sentir. Entonces creo que hay miedo de ella a ver qué hará él. Me puede engañar, estará celosa, hay que ver por qué no se puede acercar. Quizá los mitos y las trabas están en ti, ¿no? Claro, y en ese sentido, pues bueno, qué valioso que puedas llegar a ponerlos al servicio de la relación para que esta relación crezca y justo estos miedos o estos reclamos no cobren un espacio tan grande que se haga un fantasma que les dificulte poder encontrarse, ¿no? Tenemos otra pregunta de un hombre que nos escribe. Sí, ¿cómo encontrar el punto G de mi pareja? Sé que tengo que hacer el movimiento del ven con el dedo, pero no sé dónde presionar, no lo encuentro, pregunta. Así es. Pues entre la una y las dos. Bueno, siempre, más o menos los sexólogos les comentamos dónde queda, pero cada mujer lo puede tener inflamado o no, este puntito G. Así es. Y en ese sentido, algo que es importante es no busques el punto G si tu pareja no está excitada, por favor, porque no lo vas a encontrar. No está. No está, ¿no? El punto G sucede como una respuesta a esta excitación a cierto nivel que llega a generar que estas terminales nerviosas se hagan un poquito más hinchadas, o sea, protuyan. ¿Cómo? Pues mira, a veces dicen que tienen el tamaño de un haba, a veces el tamaño de un frijol. Yo lo que sugiero es una vez que entres y te des cuenta que es la cavidad o sea, es la pared que está detrás del área donde las mujeres tenemos los vellos, el monte el pubis, ¿no? El monte de Venus. Entonces, empieces a hacer un recorrido en orden para que así te aseguras que no te pierdes, ¿no? Hasta que llegue un momento en el que encuentres este lugar y ahí empieces a ejercer presión. Recuerda, es diferente al clítoris. El clítoris requiere que lo acaricies. Así es. El punto G requiere que lo presiones. E incluso puedes hacer una presión donde pareciera como que lo ordeñas, ¿no? Tenemos una imagen que vas a estar viendo ahora de justo dónde es la posición que deberías encontrar. Sin embargo, es interesante lo que comenta Alejandra. O sea, no todas las mujeres lo tenemos donde mismo, no en todos los momentos de excitación es igual. A mayor excitación, mayor tamaño, a menor excitación, más difícil de poderlo encontrar. Pero algo que es interesante es lo siguiente. No es como el timbre de la casa.
No, o sea, no porque tú lo toques, la otra se va a convulsionar y va a tener los múltiples orgasmos. Recuerda que la experiencia es integral y de repente si haces de esta búsqueda del punto G un tema a tratar o una búsqueda, vas a perder el erotismo. Entonces, disfrútalo, búscalo. Hay mujeres que les arde mucho, que les duele, e inclusive algunas no quieren ser tocadas en esa zona con tanta fibrilación nerviosa, ¿no? Claro. Aunque es en la segunda, porque la primera, con 8.000 creo que se gana el clítoris. Claro, sí, no, totalmente. Y algo que me parece también interesante que tengas cuidado es el hecho de cuando le estás tocando, ten cuidado con cómo quedan tus huesos o tus nudillos en el área de la vulva, porque entonces tú puedes estar muy atento a cómo estás manejando los dedos y con esta área estar lastimando. Entonces no va a ser es como extraño entre me duele pero me gusta, ¿no? Entonces también ten precaución en esa situación de que finalmente al topar puedes estar lastimando. Así es. Y después, bueno, ella ancle el tema del punto G como algo desagradable. Exacto. Por no estar gozando de ese momento. Hay otra pregunta de otra personita que contacta. Dice, hola, quisiera estar informada sobre cómo cuidarme en mi primera vez. ¿Cómo cuidarse? Bueno, no solamente el tema del condón. ¿Cómo cuidarse la primera vez? Y en ese punto, fíjate que es muy importante. Tendríamos que saber primero tu edad, porque en ese sentido los métodos varían, pero lo que me parece muy importante es primero felicitarte porque estás tomando una decisión con conciencia, ¿no? Estás tomando la responsabilidad que con esto conlleva y estás atendiéndolo. Entonces, bueno, punto a favor. Otro es que finalmente te des el momento para acudir con alguien que sea especialista en este tema, con una ginecóloga o ginecólogo que pueda valorar toda tu situación, tu edad, tu peso, tus condiciones, una historia donde pueda entonces determinar, porque aunque todos los métodos anticonceptivos tienen cierta eficacia, sí es importante si tienes sobrepeso, si tienes ciclos menstruales de alguna manera que sean periódicos o no lo son. Entonces, en ese sentido, las personas que son totalmente expertas en ese tema es ginecólogo o ginecóloga, sí. Y en el centro de salud lo puedes encontrar si es que no tienes dinero. No dejes este tema de lado, porque si ya tuviste la responsabilidad de darte cuenta de esto, sigue adelante, busca la información adecuada. Y algo que me parece muy interesante e importante, no le sigas el rollo a tus amistades. El que ellas tomen alguna pastilla o algo así, bueno, qué bueno que les sirvió, pero no necesariamente te va a servir a ti. No, Roberta, y el miedo al contraer alguna enfermedad de transmisión sexual también. Entonces tienen que informarse que no solamente el condón puede ser usado aquí. Claro. Que tiene que informarse de otras medidas, porque no solamente el miedo al embarazo, es el miedo también a la enfermedad de transmisión sexual que el otro le puede llegar a contagiar. Y que a la larga pudiera llevarte a tener consecuencias como la infertilidad o algunos otros trastornos que puedan realmente generar enfermedades a largo plazo y por el resto de tu vida. Entonces, sigue adelante en esta búsqueda, acércate con un ginecólogo o ginecóloga y si no, escríbenos de nuevo y te pasamos los datos de algunas que colaboran con nosotros en el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Más preguntas y sobre todo esas secciones que tanto te gustan en cuanto regresemos. Y como ya sabes, bueno, esto de las Olimpiadas ha sido un tema en todas estas últimas semanas y todo un día, no solo para los atletas, sino para muchas otras personas. Las Olimpiadas ha sido un tema interesante. Y entonces aquí tenemos nuestra nota curiosa en Sexo con Roberta que dice así, fíjate, la compañía de Durex repartió entre los atletas de los Juegos Olímpicos unos 250,000 preservativos. Esto es 250,000 de preservativos, lo que es equivalente más o menos a 10 por atleta. Y bueno, es que dicen que la realidad es que esto de que se platica de que los encuentros sexuales en la Villa Olímpica realmente sí son ciertos, entonces ellos quisieron como de alguna manera prever posibles embarazos y seguramente infecciones de transmisión sexual, ¿no? De esto platica la arquera de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos, confirmó estos rumores y aseguró que bueno, la verdad es que todos quieren tener algún tipo de recuerdo, incluyendo los sexuales, puesto que poder llegar a las Olimpiadas es un proceso de vida y pues bueno,
se lo quieren llevar de recuerdo en todos lados, ¿no? Entonces, incluso en su cuerpo y en sus sensaciones, ya hablábamos de esto anteriormente con Alejandra. Y bueno, dicen que a ella pues llegó a ver a algunos de los atletas a tener sexo incluso en los matorrales y que el 70% de los atletas realmente se la pasan de fiesta todo el tiempo una vez que termina su competencia. Y bueno, una nadadora dijo que lo que pasa en la Villa Olímpica se queda en la Villa Olímpica. Bueno, creo que ya con esto nos están confirmando que también hay cierta actividad de otro tipo. Y hace 20 años atrás se creía que la gente con deportistas de alta performance no deberían tener, en época de juego o de competencia, no deberían tener relaciones sexuales por la energía, la proteína y demás. Era un mito, en realidad se establece que es un mito y que mucha gente sí tiene encuentros eróticos en el momento que están dentro del equipo y muchas veces dejan a los esposos o tener relaciones con sus esposas porque alimenta a nivel emocional. Fíjate, ¿no? y es súper interesante, porque incluso hay equipos en los que dentro de su reglamento dice eso, o sea, deberás guardarte 1 o 2 semanas para tener la mayor cantidad de energía, y hay otros que incluso llevan a las parejas, porque por supuesto, o sea, tienes esta sensación de bienestar, te relajas, estás más dispuesto y listo para esta competencia, y bueno, los atletas olímpicos de estas Olimpiadas en Londres no se quedaron atrás. Entonces imagínate, 250 000 de condones. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y en algún momento me platicaban que saludable. Bueno, sí, ¿no? Sí, que saludable. Ellos practican la salud y la actividad física en todo momento, ¿no? Y bueno, en Londres hay otro tipo de prácticas que también tienen que ver con cuestiones de prácticas públicas y todo. Entonces, muy posiblemente hayan disfrutado de todo este tipo de temas. Y para que tú también disfrutes de estos encuentros eróticos, por supuesto que como cada semana tenemos la sección del juguete de la semana. Y entonces hemos hablado desde el jueves en Círculo Rosa acerca de la importancia de los aromas, y teniendo aquí una experta en este tema, pues por supuesto queremos platicar un poco acerca de las feromonas. Las feromonas, ¿qué nos podrás decir brevemente de qué son? Bueno, son paquetes de información que todos los animales las poseemos y nos sirven para varios temas. Uno de ellos para atraer al sexo opuesto, pero de mi misma especie, por supuesto. Y también es para establecer mi territorio, para delimitar. Las feromonas no se producen por vegetales, las feromonas por lo general son propias de animales, o sea, nosotros producimos en determinados lugares corporales, como en el nacimiento del cabello, en la nuca, en las axilas, en el vello púbico, allí producimos, donde hay más secreción de glándulas sudoríparas, es allí donde se producen, pero son inoloras, no tienen aroma y son captadas por un órgano que se llama vómero nasal, y que capta la impresión de esta feromona y la lleva, la transmite, y bueno, son información química. Y justo desde ahí es que la propuesta de algunas empresas ha sido poder sintetizarlas e incluirlas en diferentes elementos, como lo que son perfumes, que ya tienen las feromonas mezcladas con los perfumes, él para él, el unisex, hay uno para ella, o como simples productos que tú puedes mezclar con tu propio perfume de forma adicional, de manera tal en que utilizas la feromona y después puedes poner cualquiera de tus perfumes, también como spray, desodorantes, y hay quienes también los pueden mezclar con velas o aceites, de forma tal en que al momento de que tú estás inhalándolo, es como estar induciendo esta cuestión del encuentro erótico, de ir permitiendo la atracción hacia las otras personas, y que de alguna manera es importante que sepas que lo mejor es que si vas a darte la oportunidad de trabajar, de percibir esta sensación, de lanzarte a esta experiencia, lo hagas con productos que son de calidad, porque últimamente pareciera que esta historia de las feromonas ya casi que salen en el cereal, ¿no? Sí, bueno, las feromonas más conocidas son el almizcle, que es la hormona del macho cabrío del Tíbet, pero como le sirve a atraer una cabra, no le sirve para un ser humano. Entonces, la verdad, los aromatólogos estamos como considerando que sí, son sintéticos y sí pueden producir un nivel de atracción, pero en definitiva la feromona
se produce por nosotros mismos y nosotros tenemos que usar aceites quizá esenciales que nos ayuden a sentirnos mejor con nosotros mismos. No estamos tan de acuerdo, pero qué rico que pueda encima oler, porque la feromona no huele. Claro. Pero esto es una química, eso, es la química que sentimos cuando vemos a alguien que nos agrada, ¿no? Y en ese sentido, justo por eso es importante que si los vas a utilizar, te acerques a un lugar donde sean productos de calidad, que tengan un desarrollo y un estudio detrás de esto y que no sea simplemente la extracción de alguno de otro. Por lo que, como siempre, te invitamos a que sí acudes a Love Boutique, esta tienda que está en Otay, en Vía Rápida o en San Isidro, y dices que los viste en Sexo con Roberta, te van a dar un descuento porque estos productos de alguna manera han pasado ciertos procesos de calidad que te pueden ayudar a esto. Entonces, por ejemplo, que es una vela, esta vela no solamente es como tal, sino también sirve para poder dar masaje y deslizarse por el cuerpo. Entonces, hay una parte de lo que tú puedes oler, que por supuesto está mezclado con estos aceites esenciales que te evocan esta sensación, que te ayudan a percibir, que te incitan en general las feromonas que deben de tener algún tipo de respuesta, pero sobre todo una parte importante, la intención. O sea, esta es la parte interesante que se imprime cuando tú sabes que usas un tipo de perfume que tiene una feromona. Por supuesto que al ponértelo, tú vas con la predisposición de saberte atractiva, atractivo, o cuando estás como de alguna manera procesando y preparando todo el ambiente con una de estas velas. Entonces, también hay una parte de actitud que le imprimes y que todo esto es posible cuando tú te convences de utilizarlo y de usarlo a tu favor. Entonces, si lo vas a hacer, recuerda, Love Boutique, para que te den tu descuento y di que lo escuchaste y que lo viste aquí en Sexo con Roberta, y prueba las feromonas. Regresamos ahora a la posición de la semana. La posición de la semana se llama la unión del elefante. Y bueno, esta es más o menos así. Una vez que tú estás en 4 puntos o la de perrito, que bueno, ya sabes tú que esa es de mucho rating, entonces te vas deslizando lentamente para que de esta forma el hombre recubra tu espalda. Puedes dejar tus piernas abiertas para facilitar la penetración o bien apretar los muslos unos contra el otro para que generes una presión muchísimo más firme en el pene que está entrando en la vagina. Bueno, como ventaja es muy buena para la estimulación de las paredes frontales de la vagina, o sea, donde está el punto G, y esos lugares que por supuesto no se puede llegar en la posición tradicional o la del misionero. El hombre puede simultáneamente deslizar su mano bajo el vientre de su pareja para estimular su clítoris, y el contacto físico es máximo, sobre todo esta parte interesante de la espalda que tenemos tan olvidada. Por supuesto, sentir a tu pareja totalmente sobre tu espalda recorriendo, poderla percibir en la totalidad sobre tus pompis o tus nalgas, es una sensación totalmente enriquecedora. La parte de abajo de tus nalgas que se van juntando con tus piernas y poder sentir el calor, el peso del cuerpo de él, bueno, es una parte que realmente es placentera dentro de esta posición. La desventaja es que, bueno, obviamente la libertad de movimiento es casi nula para la mujer, que en este caso es la que está abajo. Podría sentirse aplastada. Hombres, por favor, tengan consideración. De repente, las mujeres sostienen o están menos acostumbradas a sostener menos peso que ustedes, pero pues bueno, ahí le puedes ayudar a tu pareja y ¿por qué no ir como calibrando qué tanta resistencia tiene cada uno de los dos cuerpos y asegurarse de disfrutar esta posición? ¿Qué opinas de esta? No, y aparte trabajas la flexión de brazos, o sea, sí tienes que tener una determinada fuerza en los brazos para mantener tu cuerpo sin aplastar a tu pareja, ¿no? Yo creo que sí el hombre tiene que hacer un poco de bíceps y tríceps para poder soportar digamos, el peso de su cuerpo en él y no arrojarse solamente en la pareja, ¿no? Claro. Sí, para ir como sosteniendo compensando esto. Un poco. ¿Sabes? Algo que también está padre es el hecho de, al estar así sobre la mujer, ¿no? Tienen la posibilidad de tu cabeza estar sobre la de ella y entonces explorar el cuello, la nuca, ¿no? Unas como así mordidas ricas y sexys aquí en los hombros, que eso de repente también lo tenemos medio olvidado, ¿no? Bajito, cositas bonitas al oído, ¿no? Sí, claro. O puercas, no sé, dependiendo del Sí, ya de cada quien, ¿no? Digo, también puedes aprovechar y metes así la mano con el cabello, ¿no? Tocas el cabello. Esa es como la oportunidad, bueno, se va a oír muy mal, pero pues no te está viendo, entonces tú le puedes hacer lo que quieras, ¿no? Porque a veces las mujeres también no nos dejamos. Sí. Entonces, como si ya va la mano para allá, es como
Y en ese momento, como ya vas a estar de espaldas, pues bueno, tú puedes aprovecharte y darle unas sensaciones placenteras que en otro momento no les has dado y ir despertando estos foquitos, estos sensores que de repente no los tenemos tan activos. Es muy placentero. La mujer que está boca abajo puede llegar a contraer piernas, glúteos, para ir sintiendo cada vez más y aparte darle placer, otorgarle placer también a su pareja, ¿no? Y también levantar la cadera. Entonces puede que no nada más estés tan pasiva, ¿no? O sea, tú misma puedes estar aventando así la cadera e irle dando sensaciones al hombre, ¿no? Entonces, bueno, ya te hemos dado muchas variantes. De seguro tienes que probarla porque nos vas a escribir a pregunta@robertamedina.com para decirnos cómo te fue con esta. Porque también, ya sabes, tienes la tarea de la semana. Y la tarea de la semana es la siguiente. Vas a preparar como algún momento especial con tu pareja. Van a buscar por canal de cable, ¿no? De tele, alguna película así erótica, cachondona. O la rentan. O la ven en internet, ¿no? O sea, digo, bueno, este tipo de materiales nos abundan. Y entonces, con tu pareja, van a ver la película, obviamente con una intención así medio cachondona. Pero la tarea es la siguiente. Van a repetir lo que sucedió en la película, ¿no? Ah, qué lindo. O sea, entonces lo mismo que tú viste que están haciendo en la película, lo vas a hacer con tu pareja. Y aquí sí es como para que no aplique esto de, ay, es que de repente no se me ocurre qué hacer, o ya es la monotonía, o llega, me besa, me toca la boobie derecha, la boobie izquierda, me baja los pantalones y ya, ¿no? No. O sea, préndete, busca experiencias, busca qué es lo que están haciendo esas otras personas, ve que puedes repetir, ve que puedes mejorar. Y entonces, esa es tu tarea. Ver una peli así seductora, cachondona o porno, como tú la quieras, y repetir cada una de esas acciones. Y se vale poner de lo propio también. Claro. O sea, no solamente repetir y perder tu personalidad o salir de tu identificación, ¿no? Me parece muy lindo el ejercicio ese que estás proponiendo. Muy bien. Y bueno, de así vas aprendiendo otras situaciones. Y la verdad, sí, también te quiero decir, si no terminas la película, mejor. Y si te perdiste acá en su propia creación de la película individual, qué rico, qué padre. Y entonces tu tarea se queda a la mitad y la próxima semana la vuelves a recuperar. La próxima semana o el próximo día, ¿no? Según ya cada quien vaya queriendo. Entonces, esa es tu tarea de la semana. Alejandra, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Sexo con Roberta. Es un placer tenerte acá. Muchísimas gracias. El dato donde te puedan encontrar. En el DF. Así es. Estoy en mi Facebook, María Alejandra Valdés Lánquez soy. Y a través de Eléxides Aztecas, porque quiero decirles que ella es la creadora del sistema Eléxides Aztecas, que es un sistema homologado de las flores de Bach, pero hecho con los productos de México. Entonces, ella es mexicana totalmente de corazón, ha trabajado mucho por México. Búscala en Eléxides Aztecas, vas a encontrar mucha información muy interesante. Constantemente está dando cursos muy padres en México y ahora también viene a Tijuana a impartir algunos cuantos. Entonces, a través del Facebook Sexóloga de Tijuana podrás encontrar información de contacto con Alejandra. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, entonces no me queda más que despedirme porque tú sabes que para mí es un placer estar aquí en las noches de fin de semana, poder tener sexo, platicar de esas cosas. La otra vez nos mandaba un comentario alguien y nos decía, es que esta es la cita donde puedo estar y platicar de todas esas cosas que de repente no platico con nadie. Pues bueno, ya tú sabes. Mándanos tus correos, tus comentarios a pregunta@robertamedina.com, en Facebook como Sexóloga de Tijuana, porque el próximo fin de semana tenemos una cita para más Sexo con Roberta. Hasta pronto. Thank you.